Por allá por agosto del 2022, específicamente el 13 de agosto, comenzó mi aventura acá en YouTube. Si bien anteriormente había subido algún que otro video, no fue hasta esta fecha que decidí hacerlo de un modo más serio. Desde entonces he intentado traerle un contenido con la mayor calidad posible, prestándole bastante atención a la calidad tanto del audio como del video. Claro, teniendo en cuenta las condiciones con que contábamos en ese entonces. A día de hoy puedo decirles que, a pesar de estar bastante contento con el resultado, sé que hay un gran margen de mejora. Pero lo cierto es que en varias ocasiones muchos de ustedes se me han acercado preguntándome acerca de con qué grabo mis videos, si con el celular, si con alguna cámara, con qué recojo el audio, qué programa utilizo tanto para grabar el audio como para editar el video. Entonces se me ocurrió que por qué no hacerles un video contándoles todo este proceso, partiendo desde cero hasta el momento de publicar el video. Y así quizás tú, que quizás lleves tiempo intentando crear un canal de YouTube o simplemente quieres hacer este tipo de videos, pues puedas obtener ciertas respuestas que te ayuden a dar ese paso. Hola. Mi nombre es José Ernesto y con este video te quiero dar la bienvenida a mi canal, Un Clarinetista en YouTube. Un espacio para los amantes de la música, en especial del clarinete, donde encontrarás tanto piezas para clarinete solo como para distintos formatos como dúos, tríos, cuartetos, etc. También encontrarás colaboraciones, tips y videos como este. Este es un canal que intenta abarcar desde la música clásica, pasando por la música popular cubana, hasta los estándares más conocidos del jazz. Pero si te gustaría saber más de mi canal y de mí, por aquí arriba te voy a estar dejando este video donde te explico acerca de cómo surgió, cuándo y con qué objetivo. Antes de que se me olvide, para que veas cuán generoso soy con tu tiempo, en la descripción del video te voy a estar dejando este video separado en varios capítulos, para en caso de que quieras ir al punto que más te interese. Pues sin más que agregar, vamos con el contenido del video. La verdad es que siempre me ha llamado la atención el hecho de poder grabarme con el celular y compartir en las redes algún que otro video. Luego quise ir un poco más allá y empecé a hacer este tipo de montajes, ¿sabes? Con 4 clarinetistas, o sea, 4 tomas mías en la pantalla. Y bueno, supe que tenía que aprender un poco de edición. Pero bueno, todo esto lo hacía desde el teléfono. Pero no fue hasta que llegó la dichosa pandemia del COVID donde nos vimos forzados a estar horas, semanas y hasta meses trancados en casa, donde para mantener la mente ocupada pensé en la posibilidad de realizar este tipo de videos con más frecuencia. También ayudó el hecho de que las agrupaciones a las que pertenecía tuvieron como iniciativa empezar a subir contenido a las redes. Y aquí fue donde me planteé la idea de poder hacer este tipo de videos de una forma más profesional, sin saber de que iba a descubrir un camino del cual terminaría enamorándome. Bueno, y entrando en materia, como ya les había comentado, todo empezó como un hobby y entonces la verdad es que no tenía una línea. De hecho, actualmente no sigo una línea de contenido, más bien voy grabando cosas que me gustan, cosas que me voy encontrando en las redes, algún tema que me gusta y averiguo si hay algún arreglo que involucre el clarinete. Pasado un tiempo sí me han escrito varios compositores para que yo realice sus obras. De igual modo yo también he contactado con algunos para hacer su música o para que me cedan algunos de sus arreglos. Entonces, una vez decido lo que voy a grabar, o bien imprimo la música en el mejor de los casos, porque la mayoría de las veces tengo que terminar copiando a mano, ya que todo el contenido que encuentro está online y por supuesto es de pago. Y como ya saben, desde aquí desde Cuba no tenemos un método internacional de pago, al menos oficial, aunque tengo unos truquillos respecto a eso. Pero bueno, ya eso sería otro video. Por tanto, si quieres que te cuente respecto a esto, déjamelo saber en los comentarios. Una vez impreso el material, lo siguiente sería grabar la música. Y aquí les estaré dando respuesta a la primera interrogante, ya que la primera decisión fue mejorar el audio, debido a que, en mi opinión, este representa el 70% del video. Entonces, luego de algún tiempo averiguando acerca de cómo sería la mejor y más económica forma de hacerlo, terminé adquiriendo el Audio-Técnica AT2020, un micrófono de condensador ideal para proyectos de estudio en casa. En este video no pretendo darles muchos detalles técnicos, simplemente decirles que este micrófono es uno de los mejores en cuanto a su relación calidad-precio. Y por otra parte, para este tipo de videos hablando a cámara, cuento con 2 opciones. Una, el micro de corbata o lavalier Boya M1, que es el que estoy usando ahora mismo, el cual recoge el audio que luego es ensamblado junto con este video que estoy recogiendo en el programa de edición. Y también cuento con el MM1 de la misma marca. Lo que pasa es que esta cámara que estoy utilizando ahora no cuenta con jack de auriculares, entonces siempre termino utilizando el lavalier. Pero claro, el adquirir un micrófono traía consigo una serie de problemas, ya que para utilizar el micrófono necesitaría de una interfaz de audio. La interfaz de audio es la que se encarga de convertir lo que recibe el micrófono en una señal digital, para luego poder trabajarla en nuestro programa de grabación, conocido también como DAW, Digital Audio Workstation. Aquí terminé decantándome por la Scarlett Focusrite Solo, en su 3ª generación. Este es el modelo base de esta generación, y al igual que el micrófono, esta cuenta con una excelente relación calidad-precio. Pero por supuesto también necesitaría un cable XLR para conectar el micrófono
una tarjeta y un brazo para sostenerlo. De hecho, todos estos links te los voy a estar dejando acá abajo en la descripción. Solo faltaba el programa de producción de audio y debo confesarles de que aquí sí me costó más trabajo dar pie con bola, como solemos decir aquí, ya que no tenía ni la más mínima idea. Si bien al adquirir la interfaz esta venía con dos programas de producción de audio como son el Ableton Lite y el Pro Tools, siendo este último el estándar internacional de producción musical, además de otros plugins, lo cierto es que el Pro Tools al final no pude instalarlo y el Ableton, al ser su versión Lite, carecía de muchas herramientas. Entonces, luego de hacerle varias consultas a algunos colegas y de averiguar en foros de internet y en YouTube, terminé dando con Reaper, un programa de producción de audio para computadoras que ofrece un conjunto de herramientas de grabación, edición, procesamiento, mezcla y masterización de audio y MIDI. De hecho, ahora estarán viendo algunas imágenes de un proyecto trabajado en Reaper, un proyecto que terminé recientemente. El video se lo voy a estar dejando por acá arriba. Y quisiera aprovechar para darle las gracias a Juan Pérez, que muy amablemente me cedió este arreglo. Les sugiero que le echen un vistazo a su trabajo, por tanto en la descripción les voy a estar dejando sus redes y su web. Bueno, ya con esta parte quedaría cubierto el tema del audio. Por tanto, me quedé contándoles acerca del proceso de grabación. Aquí trato de no tocar mucho, porque en primer lugar, mis conocimientos acerca del programa son bastante básicos. Y en segundo lugar, me gustaría lograr un sonido lo más parecido a la realidad. Entonces termino haciendo una ecualización básica, un paneo y algo de reverb. No obstante, si quisieras ver este proceso exacto, todo lo que hago una vez grabo el audio, déjamelo saber y te puedo hacer un video aparte. Quiero aclararles que para nada soy experto en estos temas. Lo poco que sé, lo he ido aprendiendo en la marcha. Les digo esto porque a pesar de que he intentado evitar entrar en tecnicismos, se me puede ir cualquier disparate. Una vez terminé el audio, toca hacer el video, ya que la mayoría son doblados. Entonces, como mismo le comentaba con el tema del audio, aquí, más allá de tener una buena cámara, lo más importante es tener buena iluminación. Hoy en día, cualquier celular graba a 1080, 30 frames o 60, en caso de que quieras hacer cámara lenta. Y esta resolución es suficiente para subir contenido a redes sociales y a YouTube. Teniendo una buena iluminación, no necesitamos estrictamente de una buena cámara. Claro, eso sí, una cámara nos va a aportar este efecto de desenfoque, también llamado efecto bokeh, que le da ese toque chulo y más profesional a los videos. Entonces, vamos con la otra interrogante. La cámara. Con la cámara pasó algo parecido, ya que luego de bastante tiempo averiguando en internet, todos coincidían con que las dos mejores opciones en ese entonces eran la M50 de Canon y la ZV-1 de Sony. Pero claro, estas eran cámaras en un rango de precio entre los 500 y 700 dólares. Y teniendo en cuenta de que esto no era más que un hobby, no me iba a gastar semejante cantidad de dinero. Entonces seguí averiguando hasta que di con esta cámara que estoy grabando ahora, que es la Sony A5000. En ese momento se podía encontrar por alrededor de unos 300 dólares y para mi sorpresa la encontré aquí en Cuba por un precio más barato. Y bueno, también luego necesitaría algún trípode para sujetar la cámara, ya que si bien esto no debe ser un impedimento para grabar, ¿no? Yo personalmente les aconsejo que se compren uno porque ya que esto es lo que va a sujetar la cámara y créanme, no queremos terminar con el celular o la cámara en el piso. Con la iluminación tenía dos opciones. Una, utilizar la luz natural o utilizar la propia iluminación de la habitación. Pero ¿qué pasa con esta última? Que al estar en el ángulo que se encuentran, generan unas sombras bastante feas en el rostro. Y también generan un determinado parpadeo que, claro, esto se puede corregir luego en la cámara, modificando algunos ajustes en la velocidad de obturación, pero como ya les dije, no quiero entrar en tecnicismos. En un principio empecé a utilizar la luz natural, pero claro, lo malo de esta es que varía mucho dependiendo del estado del tiempo. Entonces decidí hacerme de una luz casera que, si bien no te brinda las mismas prestaciones que una luz profesional, como solemos decir aquí, resuelve. En este momento estarán viendo algunas imágenes de la luz que hice y como pueden ver, la caja fue hecha de plástico y luego la forré con un papel de aluminio para que tuviera un mayor poder reflectante. Y respecto al foco, es un foco de LED muy común. Encima le pongo esta especie de tela para que funcione como difusor y me brinde la luz más suave. Y para mejorar la propia iluminación, como tengo solamente una luz, como luz de relleno uso algún material reflectante que me ilumine alguna que otra sombra. Yo uso esta pequeña pieza de falso techo que me sobró y como pueden ver tiene una parte blanca que ya hace rebotar bastante la luz, pero si quisiera más fuerza pues la viro del otro lado. Y en el fondo utilizo dos luces, ambas son cálidas y la otra es esta pequeña especie de lámpara. Ambas funcionan como practical light y le aportan a la toma algo de calidez y vida. Entonces aquí ya tenemos todos los elementos para grabar. Raras veces hago un plan con dicho propósito, ya que como mayormente hago cuartetos y quintetos, lo que hago es hacer un plano general del primer clarinete, que generalmente es el que tiene la voz principal, mientras que del resto hago varias tomas para generar un mayor estímulo visual y así evitar que se me aburran. Ya que al principio hacía una toma de inicio a fin con todos los instrumentos que formaban parte de la toma y era bastante aburrido. Eso sí, luego a la hora de editar intento resaltar cualquier intervención importante que tenga cualquiera de las voces.
Por último, y no menos importante, queda el programa de edición, el lugar a donde va a parar todo el material recogido anteriormente y mi parte favorita. Cabe aclarar de que existe una infinidad de programas con dicho propósito. Entre ellos se encuentra el DaVinci Resolve, que ha alcanzado un gran auge últimamente, y el mismo Final Cut, que es exclusivo para el sistema operativo macOS. Pero yo personalmente utilizo el Adobe Premiere Pro, que si bien no lo conozco al 100% porque es un programa bastante grande, los pocos conocimientos que he ido adquiriendo me permiten traerles un contenido bastante decente. Bueno, una vez editado el video, toca subirlo a YouTube y optimizarlo en YouTube Studio. Con esto me refiero a crear una miniatura atractiva, llenar la descripción del video, agregarle las palabras claves y los tags, que es lo que nos va a ayudar con el tema del algoritmo, para que YouTube sepa a quién va dirigido nuestro contenido. Pero aquí tenemos tema para otro video. Entonces, como les he venido diciendo durante todo el video, si les gustaría que les trajese otro video en específico acerca de cualquier punto que hemos tocado a lo largo del video, valga la redundancia, déjenmelo saber en los comentarios. Cualquier cosa acerca del proceso exacto de grabación, la ecualización que hago, cómo configuro exactamente la cámara para grabar, el mismo proceso de edición de video. Déjamelo saber en los comentarios y así quizás les pueda hacer un video más específico. Entonces, a todos los que llegaron hasta aquí, no me queda más que agradecerles por su tiempo. Espero que este video les haya sido provechoso. Recuerden que para nada soy experto en estos temas, simplemente les estoy compartiendo mi corta experiencia a lo largo de todo este proceso. Y nada, que me encantaría saber qué les pareció, qué les gustaría que les trajese para próximos videos. Yo por mi parte estaré encantado de poder leerlos y de responderles a la mayor brevedad posible. Entonces, sin más que decir, les invito a que vean estos dos videos acá y nos vemos pronto.